Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Bienvenidos una semana más a nuestra tertulia. Tertulia es eso, compartir. Una cosa, debido a que nos han llegado quejas o sugerencias y están libres de hacerlo, siempre que puedan, háganos saber cómo mejorar nuestra tertulia. Si tienen preguntas, empezamos a las 4 hasta las 4:30. Yo voy a estar hablando, entonces si tienen una pregunta a las 4:30, de 4:30 a 5 menos 20, respondemos las preguntas que hay. Les tienen que enviar las preguntas, ¿por dónde? Por chat. En el chat ustedes me dejan saber más. Bien, estábamos hablando de los evangelios apócrifos la semana pasada y es tanto el tema, bueno, yo recuerdo cuando estábamos en el seminario, los evangelios apócrifos eran 2 semestres enteritos, casi a clase diaria, porque es donde está el núcleo más importante no es que no tenga importancia, de San Juan, pero allí es donde mejor se muestra y demás. Hay una cosa, quiero un PowerPoint que tengo con ustedes para... antes que se me olvide, perdónenme, es que vamos a ponernos en la presencia de Dios, vamos a ponernos en sus manos para que Él nos guíe. Y vamos a hacerlo reflexionando sobre un fragmento del libro de los Hechos de los Apóstoles. Felipe y el eunuco. El ángel del Señor dijo a Felipe: levántate, dirígete al sur, al camino que conduce de Jerusalén a Gaza, un camino desierto. Él se puso en camino. Sucedió que un eunuco etíope, ministro de la reina Candaces y administrador de sus bienes, volvía de una peregrinación a Jerusalén, sentado en su carreta y leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: anda, acércate y camina junto a la carroza. Felipe le alcanzó de una carrera y oyó que estaba leyendo la profecía de Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó: ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Esto es palabra del Señor. Ese no entender, muchas veces somos todos los que estamos participando esta tarde en la tertulia, en el Zoom. ¿Cómo vamos a entender muchas veces si no tenemos cómo explicarlos? Y no nos preocupamos de explicaciones, ni de chaviendas, ni de cosas, sino simplemente no queremos saber nada, porque nos cuesta esfuerzo buscar la palabra de Dios, nos cuesta esfuerzo acercarnos a las cosas, acercarnos a su servicio, a su palabra y demás. Por eso, que tengamos pendiente, que tengamos en ese sentido pendiente la palabra de Dios, que hay que irla buscando, hay que irla enseñando, hay que irla viviendo, beber de ella para que nos vaya alimentando. Como les decía, en el Evangelio de San Marcos tenemos... el Evangelio según San Marcos parece ser, según la opinión más aceptada, el más antiguo de los que actualmente poseemos. De los 4 evangelios canónicos, hay como 50 y pico, 60 evangelios. Evangelios apócrifos, evangelios gnósticos, evangelios canónicos. Los canónicos son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y de los 4, 3 forman una unidad, los sinópticos. Entonces, el más antiguo parece ser, la mayor parte de los escritores de la antigüedad atribuyen la autoría a un discípulo. ¿Quién era Marcos? Un discípulo e intérprete de Pedro. ¿Cómo intérprete? Sí, porque Pedro sabía hablar arameo, probablemente hebreo, que el hebreo era la lengua oficial para los gobernantes y los palacios y todo ese tipo de situaciones y demás, y algunas palabras en latín o algunas palabras en griego, pero no era fluente. Cosa distinta va a ocurrir con Pablo. Pablo es al menos trilingüe. Hablaba hebreo, hablaba griego, hablaba latín y probablemente hablaba arameo también. El arameo y el hebreo se parecen, es parecido como el español y el italiano. Son de la misma raíz, más o menos parecida, pero el hebreo era, lo que después se va a conocer como el hebreo, tiene su origen en el actual Irán, en Persia, pero se va a extender entre el pueblo y demás. Bueno, Pedro no sabía leer, sabría leer, probablemente escribir, probablemente hacer cuentas, eso sí sabía. Sabía cuánto valía el pescado, cuánto no valía el pescado, cuántas horas había que estar en el agua, etc. Entonces, en ese sentido, Pedro no está a la par con Pablo.
Bueno, necesito un secretario. El secretario es Marcos. Leyendo entre líneas el Evangelio se advierte una gran relación del autor con Pedro. Hay una gran conexión. Hay detalles que exigen un testigo ocular. Simón y los compañeros salieron detrás de él y cuando lo encontraron le dijeron, están buscando a todos, en 1:36. Habría varios datos que nos corroboran la cercanía de Pedro y Marcos. ¿Cuándo se redacta este Evangelio? Para poner por escrito los recuerdos sobre Jesús había sido una cosa fácil y realizada en poco tiempo. Sin embargo, hoy en día los expertos dicen que probablemente se tardó más de lo que nos imaginamos. No fue una cosa de inmediato, no fue una cosa de aquí te cojo, aquí te mato. Aquí escribimos directamente y se acabó. Los evangelios no son simples, hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Los evangelios no son simples recuerdos de lo que Jesús hizo y dijo. Están marcados por las preocupaciones y problemas de cada comunidad. Esto supone un largo periodo de tiempo de varias décadas. O sea, no es Jesús hizo, Jesús dejó de hacer, no. Es cómo vive la comunidad y cómo vive la presencia de Jesús en medio de la comunidad y demás. Vamos a pasar en este sentido a un PowerPoint que tenemos. Ya estamos. Aquí estamos, Evangelios sinópticos. Vamos a poner la sinopsis. El siguiente es la introducción. Se pueden reconocer 3 momentos en la redacción de los Evangelios. Primero, la predicación de Jesús. Segundo, la predicación de los apóstoles. Y tercero, la Sagrada Escritura. O sea, a la hora de pensar y de redactar 3 elementos importantes nos han llegado. Los evangelios como los conocemos hoy en día han llegado después de haber pasado un proceso determinado. Y así simplemente podríamos decir son 3 etapas. La primera etapa es la predicación de Jesús. Jesús predicó de lo humano y lo divino, como decimos vulgarmente. Eso fue quedando, muchas cosas fueron olvidadas, muchas veces, dependiendo de la comunidad donde estaba, dependiendo del que estaba en primera línea, lo recordaba, el que estaba allá atrás, bochinchando cerca del lago, donde la multiplicación de los panes y demás, pero la predicación de Jesús, el recuerdo. Ahora, desaparecido Jesús, recordemos que con Jesús siempre andaba un promedio de 80 a 100 personas, por lo menos 80. Por lo menos, ¿por qué sabemos que por lo menos 80? Porque es la misión de los 82. Jesús envía. Jesús siempre juega con los números. Y entonces, él nunca manda de uno en uno, manda de 2 en 2. ¿Por qué? Porque 2 es comunidad. 1 es Dios, 2 es comunidad. 3 es eternidad. 4 es universalidad. Bien, predicación de Jesús. El primer filtro, la predicación de los apóstoles. Los apóstoles van a recopilar y van a recordar y van a preguntar y van a ir copiando y guardando recuerdos que están presentes en las comunidades. Y luego la Sagrada Escritura. ¿Qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura con relación a Jesús? ¿Quién es el Mesías? Porque al fin y al cabo Jesús es judío, pero hereda una serie de inquietudes, una serie de cosas que están por ver y demás. Entonces, ¿qué trabajo se ha desarrollado con esto? Primero, recoger, escoger, coleccionar, recopilar tradiciones orales y adaptarlas a un determinado auditorio. Es muy importante que tengamos en cuenta que Mateo, Marcos, Lucas, Juan, por citar 4 de los autores sagrados, no publicaron para todo el mundo, para Raimundo y todo el mundo, no. Hablaban y predicaban y escribían para una determinada comunidad. Y por tanto hay que conocer esa comunidad, hay que saber qué hacía, qué no hacía, qué vivía, cuáles eran sus esperanzas, cuáles eran sus tristezas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que seleccionar, por ejemplo, hay cosas que Marcos nunca las habla,
por ejemplo, las relaciones con el judaísmo. ¿Por qué? Porque ahí no había judíos en el grupo al cual se va a predicar. Él va a predicar y tiene un target perfecto, un target determinado, un target concreto. Va a predicar a aquellos cristianos, a aquellos individuos que no eran cristianos, que vivían en la ciudad de Roma y que estaban influenciados por 50.000 paganismos y demás. Él explica algunas palabras hebreas, porque él parece ser que era hebreo también, o andaba rondando por algún sitio, trascandileando por algún lado en Israel, en la Judea, en la provincia romana de Judea. Entonces, en ese sentido, va a buscar su auditorio. Entonces, escoger Mateo para exjudíos, Marcos para paganos que viven en Roma, Lucas para todo el hombre universal, Juan una meditación y una reflexión sobre la palabra, sobre Dios. Entonces sintetizan ejemplos, enseñanzas, gestos de Jesús, agrupándolos en bloques temáticos. Por ejemplo, los milagros en Mateo 8-9 o las parábolas en Mateo 13 o parábolas de misericordia en Lucas 15. O sea, cada uno de ellos, por ejemplo, Mateo va a tener en su mentalidad una cosa, en su forma de un drag, tiene un drag como elaborar, y es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés. Moisés vino a darnos la realidad de pueblo, nos dio una ley, nos dio unas leyes, nos dio unas formas de actuar. Jesús es el nuevo Mesías. Pero claro, eso lo entienden los judíos. Se lo dicen a un romano, se lo dicen a uno de las Galias, se lo dicen a uno de los celtas y demás, pues no, ni le va ni le viene. Por eso, escoger, sintetizar enseñanzas o gestos de Jesús, agrupándolos en bloques. Eso es lo que va a ir poco a poco, eso va a llevar al proceso de redacción de los evangelios. ¿Cuál va a ser el proceso? Primero, recoger las tradiciones orales, que se iban pasando de boca en boca, de chisme en chisme, de bochinche en bochinche, de reunión en reunión, y se iban pasando. Que eso lo hace la generación primera cristiana. La generación primera cristiana va del año 0, el año 0 que es menos 6 años, Jesús nació 6 años antes, pero no lo escribieron, vamos a ponerle así, lo escribieron tarde. Entonces, del año 0 al año 40 es la primera generación cristiana, la primera generación que sigue a Jesús, la primera generación que está pendiente de Jesús. Entonces, esa primera generación va a conocer, va a recordar lo que ellos han vivido. No es lo que han oído, sino lo que han vivido. Y por eso tiene mucho más valor. Y entonces ahí de eso se va a aparecer, eso va a dar una serie de esquemas, de breves esquemas que van a ser copiados, de breves esquemas escritos. Primero, tradición oral. Segundo, esquemas escritos. Milagros, parábolas, discursos, breves relatos. Si leen los evangelios, que al fin y al cabo es para leerlos, no para tenerlos tomando polvo. Y miren, yo sé que ustedes no lo hacen, o pienso que no lo hacen. ¿Cuándo es que oyen la palabra de Dios? Cuando van a misa. Y muy bien, van a misa eso, pero muchas veces cuando que si buscamos asiento, que si el micrófono no funciona, que si la persona no le oye ni el cuello de su camisa, etc. No, es leer, conocer, estudiar, vivir la palabra de Dios. Primera generación, las tradiciones orales. Segunda generación, hacen breves esquemas escritos. Y cuando yo era estudiante, cuando teníamos los exámenes, pues hacíamos pequeños esquemas para acordarnos de cómo, pues estos pequeños esquemas escritos lo hacían también ellos. Lo hacían las primeras comunidades que estaban en torno a lo que es hoy en día Israel, Palestina, Siria y Jordania. Ese es el núcleo primero de seguidores de Jesús. Y de ahí ya después se va a ir extendiendo, van a ir corriendo por otros sitios, a Roma, a Egipto y demás. Breves esquemas. Y el tercer punto es la redacción final. Tradiciones orales, breves esquemas escritos, redacción final.
sea que como cada evangelista, cada evangelio tiene un final distinto, un final que no sabemos, no lo conocemos bien. ¿Por qué? Pues porque no lo conocemos, sabemos a qué comunidad se dirige y para esa comunidad elaboran el final. Mateo para exjudíos, Marcos para paganos, Lucas para... Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Durante casi 200 años, los griegos estuvieron metidos en lo que es hoy en día la Judea y la Palestina. Y la cultura griega permeó toda la cuenca del Mediterráneo junto con la cultura latina. Entonces, entre latín y griego eran esos esquemas que ellos iban haciendo y ellos iban presentando y demás. Entonces, esos breves escritos, esa tradición oral, breves esquemas escritos y la redacción final. Esto ocurre en la redacción final, no antes del año 65 de nuestra era, ni después del 110. O sea, una generación prácticamente ahí que se... Porque la primera generación es del año 0 al 40, del 40 al 80 la segunda, del 80 al 120 la tercera. O sea, en la segunda generación prácticamente es que toma cuerpo, el cuerpo, por así decir, de los evangelios sinópticos. Ahora, eso es la tradición oral. Miren, todavía hoy en día, recuerdo que el profesor de Sagrada Escritura nos lo recalcaba, todavía hoy en día se hace más caso a las tradiciones orales que a las tradiciones escritas. Me explico. Se hace más caso a los cuentos, a los dichos, a las leyendas, a las canciones, a los refranes, porque se han pasado de familia en familia, de boca en boca. Porque mucha de esa gente no saben leer ni escribir, pero saben recordar. Y entonces, una primera etapa es el recordar. Una segunda etapa va a ser cómo se va a poner por escrito. Las fuentes escritas en el proceso de redacción de los evangelios sinópticos. El Evangelio de Marcos es precisamente uno de los primeros en ser puestos por escrito, en que aparecen primeras leyendas. Yo no sé si ustedes han oído hablar de los manuscritos del Mar Muerto. El manuscrito del Mar Muerto es en el Mar Muerto, valga la redundancia, es esto, en Qumran se descubrieron en 1947 dentro de unas cuevas una serie de manuscritos, una serie de papiros, una serie de cacharros de barro y demás, y ahí era el lugar de refugio de una secta, una de las sectas más poderosas que había en el pueblo de Dios, fuera de los sacerdotes y demás, y los esenios. Entonces allí hay un fragmento que ha habido un experto, un fragmento muy pequeño, que ha llegado a insinuar la posibilidad de que ese fragmento sea parte del Evangelio de Marcos, con lo cual quiere decir que ya en el año 73, que es cuando la destrucción de Qumran y Masada, ya se conocía el Evangelio de Marcos en Tierra Santa. Pero bueno, son hipótesis que hay que demostrarlas y demás. Entonces, Marcos va a influenciar en el Evangelio de Lucas. O sea, ¿quién copia de quién? En aquella época no había los derechos de autor, ni todas las chaviendas que hoy en día tenemos y demás. Era quién copia a quién. Marcos recoge las tradiciones orales, recoge los recuerdos de Pedro fundamentalmente y lo va poniendo por escrito. Lucas conoce el texto de Marcos. Entonces el texto de Marcos le va a llevar a elaborar él con su propia cosecha y a Lucas se lo copia, se intercambian información. Entonces Marcos, y la fuente de los dichos de Jesús, porque tenemos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, más luego dejemos de lado los evangelios apócrifos, pero hay un evangelio que no tiene nombre, se llama La Fuente. En la zona de Palestina, en la zona de Galilea, donde Jesús vivió, predicó y se desarrolló, y de donde eran los 12 apóstoles, se formó una comunidad muy fuerte, pero que no quisieron escribir, simplemente recordar una serie de frases, recordar una serie de palabras, de milagros, recordar una serie de actitudes y demás. Y esa fuente se descubrió pues, por casualidad. Un teólogo alemán, que alemán tenía que ser,
para tener la paciencia esa, tiene que ser alemán el hombre, que fue descartando las formas y encontró una serie de redacción de palabras, de texto, de demás, que no aparecían ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Entonces se le dio, y fue la fuente de la cual se inspiraron muchos de ellos. Por eso se llama, ese evangelio se llama la fuente del evangelio. Entonces el evangelio de Juan, ese sigue una tradición aparte, ese es, como diríamos, el rancho aparte. ¿Por qué? Porque Mateo, Marcos y Lucas quieren presentar el mensaje en un plan misionero, en un plan catequético, en un plan de divulgación, de publicidad. Marcos va a dirigirse a los que viven en Roma, Mateo a los ex judíos, Lucas a todos esos más, al pobre, al rostro, identifica el rostro de Dios como el rostro de la misericordia y el rostro de Jesús como el rostro del hermano que sufre por nosotros. Juan no. Juan vive otro mundo. Vive otro mundo bien difícil, es el autor del libro del Apocalipsis, el autor de 3 cartas, el autor del Evangelio. Entonces, él es la contemplación del misterio de Dios en nuestra vida. No es anunciar, como aquel que dice, aquí hay esta oferta de religión, vamos a llamarle así, como hacen Mateo, Marcos, Lucas. No, contempla el misterio. Y la clave del Evangelio de San Juan es el prólogo. En el principio estaba la palabra, déjenme ver si vamos a... ¿Me buscas el prólogo de San Juan? Todo el Evangelio va a estar rondando en torno a la palabra, Dios como palabra, el verbo hecho carne como palabra. Y él va a tener datos biográficos de Jesús. Por ejemplo, es el único que nos habla de las bodas de Caná. Es el único que tuvo los pantalones de estar al pie de la cruz cuando crucifican a Jesús, cuando masacran a Jesús. Entonces, pero él no le va. Bien, al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo existió por ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. A los que creen en ella los hizo capaces de ser hijos de Dios. Ellos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Y esto es palabra del Señor. Ese núcleo, ese corto discurso, ese corto sermón, si llamémosle como queramos, ese prólogo de San Juan, es la base de todo su evangelio, la base de toda la palabra, lo que nos va a traer posteriormente este Juan. Todos los evangelios fueron escritos, hay una ventaja con el Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, las 14, 15 cartas de Pablo, el Apocalipsis está todo escrito en griego, lo cual nos facilita una cosa, sobre todo a nosotros. Recordemos que nuestra lengua materna es el español, nuestra lengua de abuela es el latín y nuestra abuela, bisabuela es el griego. Nuestro esquema mental lingüístico es greco-romano, greco-latino. Entonces podemos entender mucho mejor, deberíamos de entender mucho mejor. No quiere decir que ahora vayamos a leer la palabra de Dios en hebreo, en griego, que no sería difícil. No, la única dificultad para nosotros que tiene el griego, y más el griego moderno, que es más fácil, es aprenderse el abecedario, que en un par de semanas se aprende y por ahí se vive, se puede leer. Ahora, todos los evangelios fueron escritos originalmente en griego. Eso nos va a dar una idea también de un dato muy importante y muy interesante.
La primera comunidad fuera del mundo judío eran emigrantes. Eran judíos de la emigración. Pablo había nacido en Tarso, familia emigrante, familia próspera, pero él se desenvolvía mejor en griego y en latín que en hebreo o en arameo. O en un caso, Pablo. Otro caso, el primer lío grande que tiene la comunidad es cuando van a quejarse, no es de tipo doctrinal, no es de tipo teológico, es de tipo caritativo. Las viudas y los huérfanos de lengua griega, parece que había una comunidad grande en Jerusalén, se quejan de que los están maltratando. Entonces van a donde los apóstoles. Los apóstoles dicen, un momentito, nosotros no estamos aquí para resolver problemas económicos ni demás. Estamos para predicar la palabra de Dios. Y entonces piden la luz del Espíritu Santo y aparecen 7 varones, todos de origen griego. Lo cual quiere decir que todos son emigrantes. La mayoría del 99% eran emigrantes judíos, pero como nos pasa a nosotros hoy en día, llevamos aquí 10, 20, 30 años, 40 años y volvemos a nuestros países. Pero miren, después de 10 años fuera de nuestra tierra, fuera de su tierra, el emigrante lleva en el corazón y en la cabeza un país que no existe. Eso le pasaba a los judíos. Iban de vez en cuando, pero no dejaban de ser judíos y estaban metidos hasta arriba en el mundo griego y en el mundo romano, pero no dejaban de ser griegos, no dejaban de ser judíos. Bien, por eso es importante saber lo que les digo para darnos cuenta de la importancia. Creo que era Rubén Darío el que decía que los únicos que mueren en el mismo sitio que nacen son los árboles. Y hoy en día, ni siquiera eso, porque hay unos proyectos en Cataluña, en España, y sé que también en algunos otros países de Centro Europa, hay una serie de árboles de olivos milenarios, que tienen 1100, 1200 años de plantados y están dando actitud. Así que eso no se mueve. Pero bueno, los manuscritos completos más antiguos datan del final del siglo II y siglo III. O sea, puedes decir, este es el texto que se llevó a la imprenta para que lo printearan y lo divulgaran y demás. No existe eso. Aquí les muestro, si ven en la foto del lado izquierdo, un pergamino. Así era como escribían, y a lo mejor había una colección de dichos, una sola colección en toda la comunidad. Como después va hasta que en 1470 Gutenberg inventa la imprenta y imprime la Biblia, hasta ese momento hacer una copia de la Biblia completa se llevaba 3 años y medio. Y era una sola Biblia. A partir de Gutenberg, creo que 500 ejemplares en 3 meses. Se hicieron, se difundieron y demás. Bueno, en la antigüedad ocurría eso. Han ido apareciendo manuscritos más completos, menos completos. Hace unos días ha salido en una de las cuevas alrededor de Qumran, donde estaban los esenios, han encontrado manuscritos del siglo II antes de Cristo y del siglo I de Cristo. Así que este es el papiro 52, es el fragmento del papiro más antiguo que se tiene, es hacia el 125 aproximadamente. Está en Inglaterra, en Manchester, en Gran Bretaña. Y este papiro compone de 30 hojas, es uno de los más importantes, la mayoría de especialistas es un papiro. Este es un papiro, los anteriores eran pergaminos. ¿Cuál es la diferencia entre un papiro y un pergamino? Un papiro es una planta, y un pergamino es una piel de oveja, que se curte, que se da con la Iglesia siempre ha defendido y defiende que los 4 evangelios tienen origen apostólico, pues lo que los apóstoles escribieron por mandato de Cristo, luego bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos lo transmitieron por escrito, fundamento de la fe, es decir, el evangelio es 4 redacciones según Mateo, Marcos y Juan. Eso nos dice el Concilio Vaticano II. No nos impone, sino que nos dice, el Evangelio, los 4 Evangelios es el esquema de la doctrina, del pensamiento, de la presencia de Dios en nuestra vida. Ahora, tenemos que tener lo siguiente.
de lo que hemos dicho hasta ahora, tenemos que quedarnos en claro una cosa muy importante. Los evangelios no son una biografía de Jesús. No es la vida, va a haber biografías de Jesús en el siglo XIX y siglo XX, se han escrito un montón de ellas, Renan, la vida de Cristo, el autor francés, Papini también, la vida de Cristo, un montón la Hollywood ha hecho un montón de películas de la vida de Cristo, etc. Pero son biografías, con datos históricos y con datos inventados. Sería interesante que pudieran leer, y eso se consigue en internet, el Evangelio Apócrifo de Felipe, en donde él, ante la escasez de datos de la infancia y juventud de Jesús, se los inventa. Hace el aguaje de ir, a lo mejor fueron verdad, pero nadie se preocupó de buscar esos datos, de recogerlos. Ahora, ¿los evangelios qué son, en definitiva? Si no son una biografía, ¿qué es? Una predicación escrita en la que se prevalece la catequesis y la teología por encima de la historia en el sentido moderno de la palabra. O sea, es un libro, primero, de reflexión, segundo, de enseñanza de la fe cristiana. O sea, cuando dice Jesús, nos invita ¿a qué? A formar parte del reino de Dios. ¿Qué es el reino? Nunca nos dijo que era el reino, pero nos dijo cómo se llega, cómo se sale, cómo se entra, cómo se va, cómo se tiene, cómo vamos a ser rechazados, cómo vamos a ser acogidos y demás. Pero no es una predicación, no es una biografía. Tiene datos biográficos, pero algunos datos biográficos son inventados. ¿Entiendes? Pero ahí está. Entonces, hay que leer los evangelios con esa mentalidad de catequesis y de reflexión teológica. ¿Qué significa teología? Teos y logos, el tratado de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de Dios que nos va a ir haciendo de las suyas si le dejamos al Señor. El Jesús histórico, pues miren, es muy difícil recuperar el Jesús histórico. ¿Por qué? Porque no tenemos datos, no tenemos documentación. Tenemos datos de la predicación que hizo Jesús, no la vida. Y Jesús está prácticamente hasta el año 30, sería el 30 y pico, 35, 36. Hasta el año 30, él era un desconocido. Le conocían, como dicen en mi tierra, le conocían en su casa a la hora de comer. Él era un carpintero, un tectón. Hay que recordar una cosa, que el texto griego dice que José era un tectón. Tectón es carpintero, albañil, herrero, plomero, pintor, de todo se hacía. Entonces, un hombre musculoso, un hombre con mucha fuerza y demás. Pero entonces de repente empieza a predicar. Entonces por eso cuando en Nazaret va a ir a la sinagoga el sábado y le hacen leer el fragmento, que ahí tengo un caso de inventado. El hecho ocurrió en sí, pero el texto que leyó se lo inventó Lucas. Cogió de Isaías y mezcló textos de Isaías. Ahí tiene una cosa como una trampa, por así decirlo, que hizo Lucas. Pero los pueblerinos dicen, adiós, ¿qué diantre habla este? ¿De dónde ha aprendido este? Si este es el hijo de José y sus hermanos y sus hermanas andan ahí en la plaza con nosotros y demás, ¿de dónde le ha venido la sabiduría? ¿Entiendes? Eso es Ahora, el Evangelio debe leerse, no solamente el Evangelio, toda la Sagrada Escritura, pero vamos a poner, ya que estamos en los Evangelios apócrifos, vamos a conformarnos con ellos. Deben de leerse recuperando el mensaje y no la literalidad de los textos. Hay que recuperar ese mensaje. El mensaje de Dios es ¿cuál es Jesús? ¿Qué es lo que nos dice? Miren, el judío tenía, cuando vivía en el desierto, era como nómada del desierto, 2 mandamientos. Honrar a Dios y respetar al peregrino, respetar al beduino del desierto. De esos 2, Moisés los estira y nos hace 10 mandamientos. Adarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser, etcétera, etcétera, etcétera. No robes, no mates, no violes, etcétera. Pero los judíos habían hecho 613 mandamientos, 365 positivos. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo de más allá, hay que hacer para ser. Jesús simplemente uno. Ámense unos a otros, como yo les he amado. Ese es el mensaje
que nos está dando la recuperación de los textos que tenemos que estar. Bueno, los evangelios son libros que cuentan vida de Jesús y sus enseñanzas. Hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Mateo, Lucas y San Juan. Ahí les repito, los evangelios sinópticos. Son ahí llevamos 35 minutos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Han hecho alguna pregunta? Mercedes Chilena. No hay nadie. O están dormidos todos y no tienen ganas de... La fuente Q narrada de predicación incluía la pasión, las tradiciones orales de los testigos, se conoce como la colección de escritos sueltos, como puede ser un apunte de clase o un pasquín, de eso que se tiran en las manifestaciones, etc. Entonces, eso se llama logia. Y que se abran fuentes, se perdieron desgraciadamente para nosotros. O sea, hay que pensar una cosa, que la violencia estuvo bastante fuerte entre el año 60 y el año 150. O sea, en esos 90 años se forma un tremendo revolú en toda la zona. En el año 60 hay las primeras grandes manifestaciones contra los judíos. Esto en el año 70 destruye Jerusalén, se recuperan un poco los judíos, pero en el año 125 empieza la revolución de Bar Kokhba, que ahí el emperador Adriano destruye completamente el país, destruye completamente la ciudad de Jerusalén, manda a construir otra ciudad y le prohíbe a los judíos celebrar el culto a Yahvé y cierra el templo, destruye el templo. Lo poco que había reconstruye lo destruye completamente. Y a Jerusalén le cambia el nombre, le llama Elia Capitolina. Para más. Y entonces desde el año 125, 130 de nuestra era hasta 1948, 1947, en noviembre del 47, que se aprueba la partición de Palestina, están en el exilio los judíos. Pero ahí fue donde empezó todo el revuelo. Y todo eso va a ser, todos esos creyentes en Jesús van a tener que huir como pueden y como Dios les da a entender. Pero ya se había sentado una base de reflexión y de crecimiento en la fe. Evangelio de Marcos. Marcos es probablemente el secretario de Pedro y escribió su evangelio basándose en los relatos de los discípulos, especialmente de Pedro, ya que Marcos no fue testigo presencial de los hechos que narra. O sea, Marcos escribe de memoria. Escribe de la memoria que ha escuchado, de las palabras que ha escuchado de parte de Pedro, sobre todo de Pedro, porque luego además ocurrió una cosa que también todavía ocurre en nuestros días. Pedro, con la mejor buena voluntad, va a Roma, pero no hablaba latín. No hablaba latín como para poderse defender así abiertamente, poder discutir, poder arguir, poder citar la Sagrada Escritura, pero tenía un secretario. Entonces, ¿él qué hacía? Él hablaba y el secretario hacía de traducción simultánea. Pero ya sabemos muchas veces lo que dice el refrán italiano, traduttore traditore, traductor traidor, porque muchas veces uno interpreta de una forma y otra vez interpreta otro de otra. Recuerdo cuando trabajé en las Naciones Unidas, había que hacer los informes como se hicieron en la primera Asamblea General en 1946. El mismo lenguaje que se usaba en el 46 había que hacerlo en el 2000, en el año 2000. Así que se pueden imaginar el revolú que había allí. Bueno, Marcos, secretario de Pedro. No fue de fecha, idioma y lugar. Marcos escribió su evangelio, el primero de los sinópticos, hacia el año 50 o 60. Entre el año 50 o 60 está en competencia con aquel que dice con Pablo. Pablo es la primera carta a los tesalonicenses, se calcula que entre el 45 y el 50. Y el Evangelio de Marcos entre el 50 y el 60. El idioma en que fue escrito fue el griego, lo cual indica que si era un seguidor de Jesús, que él estaba en Israel, o que conoció a Pedro, conoció a la gente, conoció el movimiento, o es un judío que está viviendo en Roma, conoce el cristianismo, se hace cristiano, vaya usted a saber cuál.
el caso de su lengua vernácula, consideramos que fue el hebreo, si es que era de ascendencia judía, y si no el griego, que era la segunda lengua oficial, como hoy en día decimos el inglés, que en todas partes se escucha inglés. En aquella época el latín y griego eran las lenguas francas, las lenguas que se usaban para todo. Desde Clemente de Alejandría esta tradición sitúa el lugar de composición en Roma. O sea, porque, por ejemplo, no sabemos dónde se escribió la carta a los Efesios, no sabemos dónde se escribió el Evangelio de Juan, dónde se redactó y demás. Así que por eso que no... ¿A quién está dirigido este Evangelio? Los destinatarios son Marcos para cristianos provenientes del mundo pagano. Por eso presta demasiado interés a las cuestiones de la ley mosaica y no presta demasiado interés a las cuestiones de la ley mosaica. Y sí tiene cuidado en explicar las costumbres judías que sus lectores desconocen y por ello precisan de una explicación. O sea, vive en Roma, predica, es ayudante de Pedro, probablemente como redactor y como intérprete y demás. Conoce el pensamiento de Pedro profundamente, conoce el pensamiento de Jesús y lo comparte con su gente. Él sabe que muchas de las costumbres y de las tradiciones, la Eucaristía, por ejemplo, la Eucaristía era una cena judía y de esa cena judía pasa a ser el memorial de la muerte y resurrección de Jesús. ¿En memoria de quién? En memoria de Él es que celebramos ese. Entonces, las cuestiones mosaicas no las toca ni las ignora. Ahora, tiene cuidado en explicar las costumbres judías que sus lectores desconocen y por ello precisan de una explicación. A él no le importan las normas, sino las tradiciones que tienen los judíos. Por eso es el evangelio más corto de todos. Por eso, por ejemplo, Lucas y Mateo empiezan su evangelio con una genealogía, porque es una tradición hasta el día de hoy muy presente en el mundo del medio y extremo oriente. El saber de dónde venimos para conocer hacia dónde nos dirigimos. ¿Entienden? Fuentes. Marcos debió de escribir su evangelio basándose en el relato de los apóstoles y testigos presenciales de lo que describe. Además, según una tradición antigua, se apoyó en material de primera mano que circulaba desde la muerte de Jesús. O sea, era conocedor del evangelio de la fuente Q. Marcos escribió griego, ya que por entonces el pueblo judío en su mayoría había vuelto la espalda a la buena nueva, por lo que la iglesia serviría a los gentiles con mayor vigor. Era un carácter práctico. Por ejemplo, el fragmento del libro de los Hechos de los Apóstoles que hemos leído al comienzo de nuestra tertulia. ¿Cómo se llama el individuo que se encuentra con el administrador de la reina de Cusa? Felipe. Eso ya nos da que era griego o de afiliación griega. ¿Por qué? Porque Felipe es un nombre griego. Filipos es amigo de los caballos, es lo que significa en griego. Entonces, por eso fíjense que es diácono de la primera comunidad, en un grupo de los 12, el grupo de los 7 diáconos, fueron 7, por eso fueron escogidos a propósito, 7. Entonces Felipe era uno de ellos. Se utiliza mucho el presente histórico y su vocabulario reducido muy espontáneo. Ahora, después de Mateo, después de Marcos viene Mateo. Perdonen, pero hay que echarle agua al motor, que si no se gasta, que no se quema. El autor, Mateo, es probablemente el publicano, recaudador de impuestos, que Jesús llamó para formar parte, estaría llamado de Evangelio en el nombre de Leví. Eso es la tradición que ha estado presente en la Iglesia, en todas las iglesias, hasta el siglo XIX, comienzos del XX, en que una serie de investigadores como que ponen un poco en cuestionamiento cómo este individuo conoce también la Sagrada Escritura, escribe con una lógica tan grande y demás, y sobre todo escribe con un lenguaje tan elegante
Bueno, entonces han dicho, ¿saben qué? No vamos a dejar que se llame Mateo, se llamará Perico Pérez, pero lo conocemos como Mateo, y punto. Y no hay que darle más vuelta. Escribe su evangelio, empieza a redactarlo hacia el año 70, el año clave en muchas cosas, en que empieza la diáspora de los cristianos, la diáspora de Jerusalén hasta el mundo entero. ¿Por qué? Pues porque la Jerusalén ha sido citada por el emperador Vespasiano, el general Vespasiano, que es llamado a Roma para tomar posesión como emperador, y queda Tito, su lugarteniente, queda al frente de ellos y destruye la iglesia, destruye el templo. Hay un sitio en Jerusalén que se llama Monte Scopus, desde el cual, según la tradición y la leyenda, Tito contemplaba cómo ardía la ciudad de Jerusalén a la hora de la invasión por parte de los romanos. Bien, eso va a marcar el subconsciente de todo judío, la destrucción de Jerusalén. Tal es así, yo no sé si ustedes han ido alguna vez a alguna boda judía, pero en toda boda judía siempre se rompe una copa. ¿Por qué? Porque no puede haber alegría en una casa, en un hogar judío, mientras Jerusalén haya sido destruida. En recuerdo del luto que supuso la destrucción de Jerusalén, se rompe. En cuestión de también continuando, no se ha podido reconstruir todavía el templo. Que ellos sueñan en reconstruirlo, sobre todo estos grupos fanáticos que tenemos ahí al cruzar el río, al cruzar para ir a Brooklyn y demás. ¿En qué idioma lo escribió? Lo escribió en griego. Siempre se habló de que había una versión, una primera versión en arameo, pero no ha habido demostración científica de ello, así que se pensó, porque como él se dirigía a una comunidad de origen hebreo, de origen judío, era apropiado para ellos, porque quizás no hablaban griego, ni hablaban sirio, ni hablaban latín, pero vivían en Antioquía. Sobre todo es una comunidad que parece ser que vivía en Antioquía. Hay varias ciudades que tienen el nombre de Antioquía. Incluso en Colombia hay una ciudad, una región o una ciudad, Antioquia. Ellos llaman Antioquia, pero si se convierte en el acento, pero es Antioquía. En honor del rey Antíoco. Los antíocos fueron llamar a memoria para los judíos y demás. Destinatarios, los judíos cristianizados. Sobre todo es el target que le interesa a Mateo. O sea, fíjense que en plan de, vamos a llamarlo así, de negocios, ellos atienden a todo el abanico de clientes. Atienden a los exjudíos, no solamente para darle sentido a su fe, sino para atraer más judíos. Atienden a los paganos, Marcos, atiende a Raimundo y todo el mundo, como es Lucas, y por si acaso le queda a Juan para marcar el pensamiento, no olvidarnos el pensamiento, que es la palabra. Dios es la palabra, Dios se comunica con nosotros a través de su palabra. Pero ese es el plan de marketing, el plan de mercadeo que tiene la palabra de Dios. Suena un poco cínico, pero así es la cosa. Judíos cristianizados que no explica las costumbres judías de sus lectores, se saben de memoria, ni traduce los vocablos, las palabras de hebreo. Y hay bastantes referencias al Antiguo Testamento y a la ley mosaica. Fuentes, pues tomó el 50% del material del Evangelio de Marcos, sobre todo de Marcos, pero de las logias, sobre todo los datos relativos a la infancia de Jesús. Esa es una de las claves. Por ejemplo, fíjense un dato muy curioso. En el nacimiento de Jesús, el que lleva la voz cantante es José. José se comunican con él en sueños. ¿Quién había en el Antiguo Testamento que hablaba con Dios en sueños? El patriarca José, el hijo menor de Jacob. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Es en sentido, Lucas se dirige a un mundo más universal, de dignidad de la mujer. ¿Quién es la protagonista? María, mujer. Para que vean que cuando él sabe a quién dirigirse, cómo dirigirse y demás. Escribió en arameo, se dice que escribió en arameo, pero a nosotros no nos ha llegado ninguna copia ni referencia de ese griego, de ese arameo y demás.
Sus escritos complementan y abarcan más que los de su predecesor Marcos, pero siguen el mismo esquema. Porque parece ser que Marcos no hizo ¿cómo les diría? No fue un tratado de la fe, sino unos esquemas de fe, unos esquemas de lo que había que creer o no creer. O sea, unos guidelines para predicar y no predicar. Por eso hay ciertas cosas que no les ve interés porque no las van a anunciar. Entonces las elimina o no las pone. El Mateo es todo lo rimbombante del mundo judío, del mundo agrícola, del mundo... por ejemplo, Mateo es el que habla de la multiplicación de los panes y los peces y dice, haría falta no sé cuántos denarios. ¿Por qué habla de eso? Porque sabe de dineros. Porque sabe lo que puede costar una comida y demás. El siguiente evangelio de Lucas. Lucas es probablemente el médico sirio que acompañó a Pablo, que conoció a Pablo y que acompañó al apóstol en su viaje a Roma. Escribió la obra de Lucas es doble. Podríamos decir, tomo primero y tomo segundo. Tomo primero el evangelio, tomo segundo los hechos, llamados de los apóstoles, pero en realidad vendría siendo el libro de la comunidad. La comunidad que tiene dos personajes claves. La comunidad del mundo judío es Pedro, la comunidad del mundo gentil es Pablo. Pablo, que es íntimo amigo de Lucas, íntimo amigo de Bernabé, es un bonche de personas que tienen más o menos unas ideas claras y eso se ilumina y van a ir llevando el Evangelio. El Evangelio, fecha, lugar de idioma, escribe en griego, Masimeel, que se cree que era de Chipre, en Chipre se habla griego hasta el día de hoy, nos dicen que era de Siria, pero proviene de un mundo culto, de un mundo, hay la tradición de que era médico y hay también la tradición de que el primer cuadro que se pintó sobre la Virgen María fue obra de él, lo cual pues está bien, ¿qué le vamos a decir? ¿Entiende? Pero lo importante para nosotros es qué es lo que nos quiere decir Lucas con su obra. Lucas con su obra nos quiere decir Jesús es el Señor, Dios es misericordia, Dios es Padre para nosotros y reconocemos el rostro de Dios en el rostro de nuestro hermano. Sobre todo y fundamentalmente en el rostro del hermano que sufre. Y le cuestiona al creyente, le está diciendo, fíjense que Mateo tiene 8 bienaventuranzas, contraponiéndolas con los 10 mandamientos. Lucas tiene bienaventuranzas y maldiciones. O sea, está bien que seamos pobres, pero el que explota al pobre, el que explota al desnudo, el que explota al hambriento, el que explota al necesitado. Eso es lo que... Por eso su mensaje es un mensaje más universal. De ahí que el mensaje de Lucas sea para los cristianos provenientes del paganismo, griegos y romanos, de manera que sea captado y vivido y sentido por todos ellos. ¿Hay alguna pregunta? ¿O están todos dormidos o están todos muy interesados? Una cosa, nos faltan 5 minutos. Voy a ver corriendo San Juan, que aunque no es sinóptico, pero es evangelista y nos interesa conocer también al cuarteto. Bueno, Lucas utiliza el 70% del material de Marcos y de la fuente Q para componer su relato de la infancia de Jesús. Probablemente la fuente fuera la misma Virgen María. Esta es otra tradición que hay de que María fue protegida por Lucas. Lo que sí es no dudarlo, de que María fue protegida por la primera comunidad. Era la madre del Señor. Y entonces tenemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos dice que eran unánimes en la oración en torno a María, la madre de Jesús. Así es como surge la primera comunidad. Es como ese cuento, esa historia que nos han contado, de que María se fue Jesús de la casa y a Dios muy buenas. Lo volví a ver cuando va a Nazaret, en alguna fiestecita y para de contar.
Entonces le llevan en helicóptero de Nazaret a Jerusalén el día de la muerte de él. No, María estaba en el bonche de los seguidores de Jesús, en los 80 y pico seguidores de Jesús. Ella iba, era no la líder, pero sí la mujer respetada. Y la mujer a la que Jesús va a respetar por encima de todo. Y por eso es testigo de todo. Y por eso va a estar en Jerusalén el día de la masacre de él. María, y no solamente María, sino también María Magdalena, María la de Cleofás, Susana, la esposa del administrador de Herodes, Antipas, etc. O sea, esa dicotomía que hemos hecho, detrás de Jesús solamente iban hombres, es un error. Detrás de Jesús iban hombres, mujeres, niños, niñas, era la comunidad entera. La comunidad que sigue al Señor. La comunidad que está, mire, hay que tener en cuenta cuál era el aspecto social del tiempo de Jesús. Estaba todo el mundo harto. Estaba todo el mundo en contra de la ocupación griega, de la ocupación romana. El templo se había convertido en una casa de sinvergüenzas, en una casa de ladrones, en una casa de prostitución, como aquel tipo de prostitución espiritual. Entonces ellos estaban deseosos de una redención. Por eso cuando Juan le dice a dos de sus discípulos, vayan y pregúntenle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Porque estaban esperando un Salvador, estaban esperando a alguien que les liberara de todo lo que estaba pasando, lo mal que le estaba pasando a ellos. Entonces eso refleja, por eso se queda reflejado en los evangelios. En los evangelios que van a ser una presentación de un mensaje de libertad, un mensaje de liberación, un mensaje de amor y demás. Bueno, nos faltan 2 minutos, 3 minutos, 2 minutos. No hay preguntas. Bueno, la semana que viene ya veremos. La semana que viene tendremos Zoom si Dios quiere y si la salud nos permite, pero ya la semana que viene estamos en el mes de mayo. El mes de mayo está dedicado a las madres. Aquí el primer domingo es el Día de las Madres en España, en Europa en general. El segundo domingo es aquí en Estados Unidos y Puerto Rico. El último domingo de mayo está dedicado a las madres en la República Dominicana y luego por ahí para adelante tira y afloja. Ahí es el día. Probablemente hablemos de María, la mujer, la madre de Jesús, como madre nuestra, como madre de ejemplo para cada uno de nosotros. Así que si alguien tiene alguna pregunta, o hablen ahora o callen para siempre, pero si no, esto nos escriben, nos dicen qué es lo que quieren, que se les con mucho gusto se lo contestamos. Y así que nada más, vamos a rezar la oración que Jesús nos enseñó, pidiéndole que nos dé el pan, que nos siga dando el pan y el techo, que nos enseñe a compartirlo y que queramos compartirlo, porque el Señor nos enseña, pero muchas veces somos nosotros los que somos unos tacaños, unos raquíticos que no queremos compartir. Oramos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Invoquemos a María, la Madre de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén. Que Dios les bendiga a todos ustedes.